Bueno, la idea hoy es repasar algo para el parcial de la semana que viene, que va a ser el lunes, ¿ok? ¿El lunes que viene? El lunes que viene, sí. No, pensaba que era el miércoles. Tenemos clase los miércoles. Entonces no sé dónde saqué que era. El recuperatorio del primer parcial fue miércoles porque la fecha final. Pero no tenemos clase los miércoles. Bueno, tenemos dos posibilidades. Una es, al final de la sección que estábamos viendo, había un PDF que se llama Más Ejercicios, que tenía un montón de ejercicios que salían de parciales. Y aparte, en la sección que dice segunda instancia evaluativa o algo por el estilo, abajo, decía parciales anteriores, y hay un libro que tiene parciales desde el año 2000, ¿cuánto? 17 creo que. Sí, pero con tiempos integrales. Sí, del 17, 18 hasta el año pasado. Así que algunos de ellos están resueltos ahí mismo, otros están solo en enunciado. Supongo que habrán tratado de hacer algo para, como les dije al final de la clase de la semana pasada, la clase virtual, porque estaba cerrada la facultad el lunes. No sé si alguien quiere preguntar de algún problema en particular que hayas visto, segundos parciales. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando encontramos, por ejemplo, los puntos de inflexión, ¿hay que reemplazarlos a la función también original para hacerlo? Claro, para poderlo poner en la gráfica, sí. Sí, porque la idea con este tema que vimos de concavidad es completar una gráfica aproximada de una función con lo que vimos, digamos, del primer parcial de dominio, ceros y signos y asíntotas, y después vimos extremos, máximos y mínimos, y finalmente el tema de concavidad, y con eso se puede hacer una gráfica completa, bastante razonable de cualquier función. Pensá que es un punto, no deja de ser un punto, como punto tiene dos coordenadas x y, con lo cual para sacar la coordenada y tenés que reemplazar la función. Si no, solo estarías dando la coordenada en x. ¿Podemos hacer la actividad 1 del parcial de 2024? ¿2024? Turno tarde. A ver, un poquito. 2024. Tarde hay 2, 3, 4. Tema 1 del primer parcial. Sí, porque la parte C no la supe. Dice, Sí, la parte B. ajá, ok, bueno, vamos a hacerlo. Puedo... Bueno, ¿qué dice? Primero que se considere esa función. La de seno y coseno. La de coseno y seno. ¿No? La función dice que es f de x igual, una función definida a trozos, x cuadrado más x, si x menor o igual que 0, después x, si x es mayor que 0 y menor o igual que 3, y finalmente 3 coseno de x menos 3 si x es mayor que 3. Lo primero que pide es ver si es derivable en x igual a 0 y x igual a 3, que son los puntos donde cambia la fórmula, ¿no? Entonces, para eso tenemos dos formas. Una es usar un teorema que estaba al final del teórico de
esto de la derivada primera, que decía que cuando había funciones así definidas a trozos, para que la función fuera derivable, en el punto de cambio tenían que ser iguales si las dos funciones, las funciones que estaban en cada tramo eran funciones derivables, incluyendo en el punto de cambio de fórmula. Hay que derivar los puntos y que den lo mismo. Hay que ver que da lo mismo la función y la derivada. La otra forma es usar en los puntos de cambio el límite que define la derivada, que básicamente le va a dar que es la derivada en ese punto de la función del lado que están calculando, porque ahí hay que hacerlo por laterales, lo cual termina siendo lo mismo que ver que las dos derivadas sean iguales. Entonces, en este caso, para x igual a 0, las funciones que tengo son esta y esta, ¿no? Vamos a llamarle a esta g de x, h de x a esta y h y j de x a esta, ¿no? Entonces acá lo que tengo que ver es que g de 0 sea igual a h de 0 y que g' de 0 sea igual a h' de 0. Las dos cosas, no me alcanza con una sola. Esta para que sea continua y esta para que sea derivable si es continua, ¿no? Si no, esto no tiene sentido. Si no es continua, no tiene sentido porque simplemente estaríamos diciendo que tienen tangentes paralelas, pero no la misma. Claro. Porque estarían a distintas alturas. Bueno, entonces esto significa que en este caso es 0 cuadrado más 0, que es igual a 0, y el del otro lado es 0, ¿no? Así que esto se cumple, ¿sí? Con g y h. ¿Y las derivadas cuáles serían? Las derivadas serían 2x más 1 y 1, ¿no? Entonces 2x más 1 me da 2 por 0 más 1, que es 1, es igual a 1. Así que también se cumple. Por lo tanto, es derivable en 0. ¿Sí? Le voy a hacer la otra forma por las dudas. La otra forma sería decir que la derivada de la f' de 0 sería igual al límite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, cuando x tiende a 0, ¿no? Y entonces ahí haría el límite lateral cuando x tiende a 0 menos, sería el límite con la fórmula de arriba, x cuadrado menos x sobre x menos 0 sobre x, o sea, el límite de x menos 1 sobre nada, cuando x tiende a 0 menos, ¿no? X menos 1 o más 1, no, más 1, más 1. Más 1, que es 1, y por el otro lado el límite cuando x tiende a 0 más, ahora la fórmula es la otra, así que es x menos 0 sobre x menos 0, evidentemente es 1. Y como me dan los mismos límites de los lados, es derivable. ¿Tá? Esa es la forma de hacerla con la definición, pero con límites laterales porque no nos queda otra porque cambia la fórmula. ¿Tá? El teorema que dice esto lo único que hace es eso con letras, usando G y H, es una pavada demostrar, porque este límite me da la derivada de un lado, de una de las funciones, y este me da la derivada del otro. Así que si son iguales los laterales. El otro punto, x igual 3. X igual 3, acá tengo que ver que h de 3 es igual a j de 3 y que h' de 3 es igual a j' de 3, ¿no? H de 3 es 3, ¿no? Que es igual a 3, ¿no? Y la derivada, perdón, la otra coseno de x menos 3 en 3 me da 3 coseno de x menos 3 me queda 3 coseno 0, 3 coseno de 0, que también se verifica, ¿no? Así que esto, bárbaro. Las derivadas, ¿cuánto me dan? Me da 1 y la otra me da 3, la derivada de coseno es menos seno,
Así que me queda así por de x menos 3 por la derivada de x menos 3 que es 1. Y entonces en 3 ¿qué me queda? Me queda la de este lado, me queda 1 y debería ser igual a menos 3 por seno de x menos 3, pero en 3 esto es 0, así que me da 0, ¿no? No me da menos 3, seno de 0 es 0, esto es distinto. Entonces no es derivable en ese punto. Sí. Y ahora la otra parte, estudio si es derivable, si puedo asegurar que existe en el intervalo menos 2, 2, un f' que dé 0. Ahí, eso huele a teorema de Rolle o algo por el estilo, ¿verdad? Un momentito, tenemos... Ahí está, dale. Yo te viene peinado, bien afeitado. Bueno, voy a ahorrar acá, entonces, ahora, decía, eso tiene olor a teorema de Rolle, ¿no? O de Lagrange, también podría ser. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? El intervalo es menos 2, 2, ¿no? Lo que aplicando el teorema de Rolle a este intervalo, ¿qué tengo que ver? Que la función sea derivable en el cerrado. Ahora, la función, esta es derivable de menos infinito a 0, ¿no? En 0 también vimos que era derivable, y de 0 a 3 también es derivable. Recién en 3 falla, pero el intervalo menos 2, 2 está dentro de esta parte donde es derivable, ¿sí? Y por supuesto continuo. Entonces tenemos que f de x es continua en menos 2, 2. Y f de x es derivable, por lo tanto, como es derivable en realidad de menos infinito hasta 3, es en particular en menos 2, 2 abierto. ¿Y cuánto vale f de menos 2? F de menos 2 vale... vendría a ser 4 menos 2, ¿no? Igual a 2. Y f de 2 vendría a ser, está acá la fórmula, y me da 2. O sea que son iguales, por lo tanto se cumple el teorema de Rolle. Y entonces, ¿qué me dice el Rolle? Que hay un punto donde la derivada se anula en el abierto de este intervalo. Entonces, por Rolle, existe C perteneciente a menos 2, 2, tal que f' de C es igual a 0. ¿Qué es lo que preguntaba? Porque, o sea, en el anterior, en ese tramo decía que la derivada era igual a 1 en la parte A. Eso... Sí, sí. Y entonces estará del otro lado. El punto donde cumple ese será entre menos 2 y 0. Porque de 0 para adelante no va a valer 0. No, porque esa era la verdad que tenía como era. Porque el intervalo donde sabemos que está acá. El teorema dice que está acá, no dice de cuál lado de las dos mitades que tiene. Si no es de aquel lado, es de este. Sí. Tenemos que responder sí o podemos poner corte, cómo encontramos una fórmula, el intervalo donde es nulo. Encontrar el punto justo. Sí. Y no, la forma correcta sería esta. La idea es que apliquen el teorema de Rolle. ¿Ah? Si después le dice, bueno, si es cierto, encuéntrelo, entonces tendríamos que ir acá a las fórmulas, claro, y ver que esta en menos un medio, claro, se anula. Claro, no, pues yo lo había resuelto y había hecho eso. Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan que les dije que puede haber problemas en el parcial y es bastante frecuente con teorema de Rolle o Lagrange de este tipo, demostrar, ver si se cumplen o no las hipótesis. Tiene que saberse. ¿Nos van a condicionar en el parcial? ¿Qué es condicionar? Tipo Rolle o eso. ¿Nos van a condicionar de una manera de hacer por el parcial? No entiendo. Es que no es una manera de hacer, o sea, esta es la parte B, aquello era la parte A. No estoy hablando. ¿De qué? En general, resolverlo con un método específico.
Y en el caso de este, sí, usar rol y no encontrar el valor, porque te pregunta si se puede asegurar, no que lo encuentres. ¿Entiendes? Sí, Lo podés asegurar a través del teorema de rol. Por ejemplo acá, encontrar los límites laterales o... No, hacer los límites o usar el De las dos teorema maneras, ese, cualquiera está de bien. los dos. No terminé de entender bien. Sí. Está ahí en la derivada de 0, Sí, pero en el anterior, en el tramo entre menos 2 y 2, la derivada daba 1 no, entre 0 y 2 daba 1, y... pero de menos 2 a 0, ok. ¿eh? Sí. Y lo que dice el teorema es que en algún lugar del intervalo vale 0, ¿no? Y si en un lugar no, si en una parte no puede, tiene que ser en la otra. No, ¿Eh? hay que fijarse en cuál está el menos está a la izquierda, y no está a la derecha. Por eso- ¿Alguna otra consulta de algún parcial o de algún ejercicio? ¿Podemos hacer el segundo enunciado? El segundo, ese de límite. Sí. Bueno, ¿te gana? Bueno, y luego la segunda, fíjate que la segunda hubiera sido igual a- Y empezamos a volver al parcial que lo Bueno, tenemos que resolver este límite usando la regla del L'Hopital en algún momento. ¿Cómo arrancarían? ¿Qué voy a tener que usar si veo que tengo un exponente ahí con X? algoritmo. El logaritmo, porque de alguna manera lo voy a tener que bajar. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es suponer que esto existe, lo llamamos L. ¿Sí? Entonces ahora puedo aplicar logaritmo miembro a miembro. ¿Sí? Y había una propiedad que decía que el logaritmo del límite era el límite del logaritmo. ¿Sí? Con lo cual estaríamos estudiando esto. ¿Dónde está? ¿Sí? Otra cosa que pueden hacer es, en vez de llamar a esto L, directamente digo estudio del logaritmo, y escriben esto y siguen. Lo único que al final no se tienen que olvidar de que el resultado al que llegan no es el resultado al límite este, sino que es E elevado a S. Si lo hacen así, es más visible que cuando llegan tienen la L acá y tienen que despejar la L. No, para no olvidarse. Bueno, y entonces ahora ya apliqué el logaritmo, Bajamos el exponente. bajo el exponente por propiedad del logaritmo. Bien. ¿Y ahora? Mandamos la tangente al denominador. Exactamente, lo reescribo. En realidad no es que lo voy a mandar porque no es que voy a poner esto abajo, sino que directamente como que hago la multiplicación y me queda el logaritmo del coseno de x sobre la tangente. Bien. ¿Y a qué tienden estas cosas? ¿La tangente de 0? 0, porque seno sobre coseno siempre me da 0. Y acá, ¿qué nos queda? El coseno de 0 me da 1 y el logaritmo de 1 tiende a 0. Con lo cual, puedo aplicar L'Hopital, porque L'Hopital se aplicaba en los casos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Tengo otro tipo de indeterminación, tengo que reestructurarlo y armarlo para que me quede 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me dice L'Hopital? Es la derivada de f de x sobre la derivada de f de x. Exactamente, tengo que derivar arriba por un lado y abajo por el otro. No se confundan porque el error más común de aplicar L'Hopital es hacer la derivada de acá y empiezan a hacer la derivada del cociente. No, es derivo por un lado arriba y por el otro abajo. O sea, no estoy derivando un cociente. La derivada del de arriba. Es 1 sobre coseno 1 sobre coseno por el por logaritmo. menos seno.
por la derivada de lo de adentro, que es menos seno. Lo escribo el menos acá para que no parezca que acá hay una resta. Y si no, tengo que poner otro paréntesis. Y abajo, la derivada de la tangente. 1 más tangente al cuadrado. Sí, era 1 sobre coseno al cuadrado. Sí, me conviene ponerlo 1 sobre coseno al cuadrado porque acá tengo un coseno y posiblemente se me simplifique. Si lo escribo con la tangente no está mal, pero después no voy a poder simplificar acá. Y bueno, ahí te queda tangente, ¿no? Seno sobre coseno te queda tangente. ¿Qué cosa 1 sobre coseno? El numerador. Ah, sí, o reescribí esto como tangente y sí, simplifica lo mismo. De todas maneras, ahí ya el coseno no tiende a 0, entonces no necesitan ni cambiar la fórmula, eso tiende a 0, ¿no? Porque arriba tiende a 1 el coseno y el de abajo también, ¿no? Y por el seno que tiende a 0... Esto no tiende a 0, porque este sí está tendiendo a 0. Y esto está tendiendo a ¿qué? A 1. Con lo cual, ya directamente, aunque no me olvido, todo este límite de acá nos queda 0. Entonces el logaritmo a 1. Entonces, el límite que estábamos buscando sería e a la 0. O sea, todo el límite este que teníamos que encontrar. Le aplicó el órbita de la potencia. Ah, De una base. Divino. Y puso LH ahí, ¿eh? ¿de quién es? Eso del año pasado. Tengo prueba acá de que alguien le aplicó a una potencia L'Hopital haciendo la derivada de la base y luego la derivada del exponente. Calculen que no estaba muy bien. Ni siquiera, porque tangente arriba y tangente Sí, arriba, pero ya no lo dejó. hizo nada arriba. No. Arriba no derivó hizo la nada. base. Pero un genio, un bollo. Dentro de 30 años se va a comprobar que tal. Antes de aplicar L'Hopital, recuerden siempre de marcar que llegaron a un 0 sobre 0 o a un infinito con infinito, que es lo que justifica poder usarlo, porque si no es de ese tipo, no se puede, ¿sí? Una pregunta. Pero ¿cómo así? ¿Es justificación suficiente? Logaritmo de coseno. Ah, sí, marcarle ahí que tiende a 0 a 0, sí. Bueno, ¿qué pasa con este otro? Indeterminado 0 sobre 0. Está indeterminado 0 sobre 0 el primero, ¿no? Bien. ¿Qué puedo hacer entonces para resolverlo? Tengo una suma, ¿no? Sí, juntando denominadores. Resolver la suma. Puede multiplicar la otra por seno. O sea, mi denominador común sería seno cuadrado de x. Claro. Sería 1 menos Entonces me quedaría 1 menos e a la x más más 1 por seno de x. Bien. ¿Y ahora a qué tienden estas cosas? 0 sobre 0. Arriba esto nos tiende a 1, así que me queda 0 esto y 0 ahí, así que todo tiende a 0. Y acá también. Ahí puedo aplicar L'Hopital. Fíjense que usar equivalentes de infinitésimos en este caso está medio embromado, porque arriba esta parte equivale a menos x, ¿sí? Y esta x entonces le cancelan, no pueden en esta suma aplicar el infinitésimo equivalente. ¿Bien? Derivada del de arriba. Sería menos e a la x. De 1, 0, se me va. Acá nos queda menos e a la x. Coseno. Y acá, coseno. ¿Y abajo? Te queda 2 2 por... por seno. Acuérdense que no están derivando un cociente, están haciendo un cociente derivada.
Porque muchas veces en el Sí, decimos eso el se lo dije parcial, ven un cociente y saben que tienen que derivar y se ponen a derivar el cociente, pero no es eso L'Hopital, ¿sí? Por el coseno. Por la derivada de lo de adentro, que es coseno. Bien. ¿Y esto qué tiende? Lo de abajo tiende a 0. Y de arriba, esto tiende a 1 y esto tiende a menos 1. Con lo cual también tiende a 0. ¿Qué podemos hacer? Otra vez L'Hopital. Una cosa, antes de hacer L'Hopital les conviene sustituir coseno de x de abajo, que es un divisor, por su límite no nulo, que es 1, porque le va a ser mucho más fácil derivar sin el coseno. Sí. No lo pueden sustituir arriba porque no es un factor de todo el límite, ¿no? Tiene que ser un factor común o divisor común. En este caso lo es. Y entonces eso le va a simplificar mucho la derivada del cociente, del denominador. Y si no lo hace, igual le va a salir, pero le va a dar un poquito más de trabajo. Bien. La derivada del de arriba, ¿quién sería? Menos 0 ahí. Menos 0. Y esta es menos 0. Bien. Y abajo ya este no lo tengo en cuenta porque es un 1. Sería la derivada de esto. Sí, sí. O sea, 2 cosenos. 2 cosenos. ¿No era menos coseno? No. La derivada del seno es coseno. Ah, era. La del coseno es menos seno. Perdón. Y esto de acá arriba, esto tiende a 0 y esto tiende a menos 1. Sí. Y abajo, 2. con lo cual ya se nos fue la indeterminación, ¿no? Te queda con los números. Menos un medio. Pregunta, si hubiera quedado, si no hubieras cambiado el coseno de x por 1, ¿cómo hubiera...? Y tenías que hacer la derivada acá de este producto por una constante. La derivada de 2 ya te iba a quedar acá adelante igual y tenías que hacer acá la derivada del cociente. Del producto, perdón. La derivada del primero, que sería el coseno, por el segundo sin derivar, que también es coseno, o sea, coseno al cuadrado que se quedó, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que el segundo derivado es menos seno. Por este otro seno te queda menos seno cuadrado. O sea que en definitiva te hubiese quedado 2 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Que también tendría 2 eso. Ese denominador. Claro. Porque esto tiende a 0, esto tiende a 1, así que te queda 2 igual. Nada más que tenías que meterte acá en el producto, derivar el producto. Ok, listo. Siempre derivar y nunca aplicar cociente. Siempre está multiplicando todo. Claro. Recuerden que lo pueden sustituir acá por el 1 porque no da 0. Claro. O sea, pues ya Ahí lo terminó. vemos, ¿no? X por el Siguiente ejercicio. Vamos a hacer uno de Dale, intenta. optimización. Uno de, Optimización. bueno. Ese también. Este estaba resuelto además ahí en el parcial. Ahora le voy a buscar uno bien feo. Voy a cerrar a las 2 de la mañana. Seguro me duermo a las 12. Todos los de la etapa, todos pusiste de Y la yo también lo duermo por las 4. Sí, creo que sí. Y me avisa buscando un par. Mira que lindo. Así, otro día, mira, no sé, el tiempo te vas a inventar con nosotros. El QR ya lo usaron, ¿verdad? Sí. Vamos a sacarlo. Dice que le gusta Germán. ¿Eh? Es el que va a aparecer en el parcial. Dice que le gusta que te gustó. Seguro. Es verdad. Vamos a adelantarlo un poquito. ¿Qué temas abarca cada actividad? Como cada actividad. O sea, cada actividades, ¿cómo se clasifica la 1, la 2, la 3, la 4? No es por qué clasificarlo, De los temas que entran, llevan todos los temas, pueden estar mezclados en un mismo problema. no es que sí o sí es una optimización, uno de esto, uno del otro. Puede tocar. Si se fijan cómo son los parciales de los últimos años, va a ser parecido.
Pensá que vimos derivadas, o sea, el tema general que entra es derivadas. Seguramente sea una optimización, uno de buscar extremos, uno de concavidad, alguno teórico. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Para que creo que hay algo más arriba que no lo estoy. Dice, se quiere diseñar un tanque cilíndrico con cabezales hemisféricos con una capacidad de 10 metros cúbicos. Y dice que el costo del metro cuadrado de cabezal es 3.800 sobre pi dólares. Es una forma rara de dar un costo, pero para los efectos del problema simplifica las cosas. Y el del lateral cilíndrico es 1.200 sobre pi dólares. No hay billete de 1 sobre pi dólar, ¿no? Determina el mensaje para que el costo total sea mínimo. Entonces, el volumen dice que tiene que ser 10 pi metros cúbicos, ¿no? Como sabemos que algunos tienen ciertas carencias de geometría, les pusimos ahí cosas que deberían saber, ¿no? Que es el área del círculo y el volumen de la esfera. Perdón, el área de la esfera y el volumen de la esfera. Entonces, decíamos que el volumen tiene que ser 10 pi metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen del cilindro? O sea, vamos a dibujar acá el tanque de costado, visto de lado. ¿Qué variable le puedo poner a esto? El radio es una, ¿verdad? Es el mismo radio para el cabezal y para el cilindro, ¿verdad? Acá tiene un radio R. Y después tenemos la longitud esta de acá, ¿no? Con esas dos dimensiones ya estaría definido el tanque, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de este tanque? El volumen sería el volumen de, si juntamos los dos cabezales, tengo una esfera de radio R, ¿no? Y el volumen entonces 4/3 de pi por R cubo, ¿no? El de los dos cabezales juntos, ¿sí? Porque entre los dos forman una esfera entera. Y después tengo el volumen del cilindro, que es el área de la base por la longitud. El área de la base es un círculo de radio R, ¿sí? Es pi por R cuadrado, ¿no? Pi por R cuadrado por L. Ese sería el volumen. Y esto tiene que valer 10 pi, ¿no? Porque nos dice ahí que quiere que sea de 10 pi metros cúbicos. ¿Ok? De acá vamos a poder separar entonces una variable en función de la otra. Vamos a tratar de simplificar un poquito. Primero voy a simplificar las pi, ¿no? Me queda 4/3 de R cubo más R cuadrado L igual 10. ¿Y qué les parece? ¿Qué variable despejamos de acá? La L, evidentemente, porque la R va a estar complicada, ¿no? Entonces paso para que ya restando aquello, me queda 10 menos 4/3 de R cubo igual a R cuadrado L, así que L sería 10 sobre R cuadrado menos 4/3 de R, ¿no? Miren qué lindo. Así que ya tengo L en función de R, me voy a quedar solo con R, de R como variable. Y ahora dice que el costo del metro cuadrado cabezal es tal y el de la lateral del cilindro es otra, ¿no? Y lo que queremos minimizar es el costo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el costo de hacer esto? Costo, o C, vamos a ponerlo para no usar tanta letra, C, ¿sí? Que me va a quedar como variable solo R, ¿verdad? La L la vamos al principio lo pongo por simplicidad, pero después la voy a sustituir. Entonces, me va a valer, los cabezales van a salir 3.800 sobre pi por el área de los dos cabezales. Y el área de los cabezales es el área de una esfera, ¿no? O sea que es 4 pi r cuadrado. 4 pi r cuadrado.
Después el área del lateral, pero el lateral vale 1200 sobre pi. Y el lateral, ¿cuál es el área? Es el perímetro del círculo por el largo, ¿no? O sea, 2 pi r por L. Por 2 pi RL. ¿Ok? Ese es el costo. ¿Sí? Fíjense que podemos simplificar las pi. Por eso en el precio estaba pi. ¿Ok? Y entonces me queda, ¿qué me queda? 3.800 por 4, acá está como 12.000, de 4 por 8, 32, 15.200, ¿no? 15.200 R cuadrado más 2.400 RL, ¿no? Podríamos cambiar la L ya. Y sí, la L la podemos sustituir por esto y me queda 15.200 R cuadrado más 2.400 R, y L era esto que está acá, ¿no? 10 sobre R cuadrado menos 4 tercios de R. Ahí. Una cosa, no es lo mismo minimizar el costo que minimizar el área de material, ¿sí? Si el problema me hubiera pedido usar minimizar la superficie del tanque, entonces estos factores de precio, 3.800 sobre pi, 1.200 sobre pi, no iban. Simplemente sumaba el área de los cabezales más el área lateral. Pero eso me va a dar una solución distinta, porque el mínimo costo no es el mínimo de área, porque no cuestan lo mismo los dos. Si los dos costaran igual, si esto y esto fueran iguales, sí, porque lo podría sacar el factor común. Pero no puedo sacar el factor común porque son distintos, ¿ok? Entonces, cuando habla de costos, no se olviden de poner los precios por las cantidades, no la suma de cantidades, ¿sí? Bueno. Estábamos por acá, el costo es esto, ¿no? Vamos a seguir haciendo cuentas para ver que esto me quede más simplificado, multiplicando acá las cosas, ¿no? CDR me va a quedar 15.200 R cuadrado, y después me queda 4.000 por 10, 24.000 dividido R, ¿no? Más 24.000 dividido R, y menos 4 tercios de esto por R, ¿sí? Las R cuadrado me va a quedar 4 tercios de esto, son 800 por 4, 3.200, ¿no? Sí. Y me queda restando menos 3.200 R cuadrado. Y entonces con el 15.200 y aquello me queda 12.000 R cuadrado menos 24.000 más 24.000 R sobre R, y puedo sacar 12.000 de factor común si quiero, y me queda R cuadrado más 2 sobre R. ¿Sí? Ese sería el costo. ¿Qué dominio tiene esto? ¿Será más infinito? Dominio de C. Es de 0, de radio 0 a más infinito, ¿no? El 0 abierto, porque no puedo, si no tengo radio no tengo tanque, ¿no? El 0 es abierto a más infinito. ¿Cómo? Eso de 0 a más infinito, ¿qué es el tanque? El radio. El radio. El radio. CDR, vamos a ponerle el R acá, porque estamos hablando de radio, ¿no? Fíjense que para radio, sí, radio infinito. Aparte, el 0, aparte de que no tenemos tanque, no podríamos calcular acá, dividir estos, ¿no? Igual no. Sí. Tiene un límite, porque el L
Bueno, entonces no hay punto crítico de frontera, ¿no? Porque es abierto. No existe punto crítico frontera. Y vamos a derivar ahora para ya ver si hay puntos singulares o puntos estacionarios. Ahora, todos. Hay una restricción. Hay una restricción igual ahí también, Germán, del dominio, porque el L también tiene que ser positivo. Ah, sí, el L tiene que ser positivo, pero a ver, esto se anula, sí. Ah, acá tenemos algo, sí. Porque si R es muy grande me queda negativo el L. ¿Se ve? Entonces lo más que puede, porque cuanto más grande es R, más chico es la longitud, ¿no? Y entonces no está bien esto. ¿Ah? ¿Cuándo se anula R? Cuando 10 sobre R cuadrado sea igual a 4/3 de R, ¿no? O sea que 30 cuartos sea igual a R cubo. Por lo tanto, R igual a la raíz cúbica de 30 cuartos, ¿no? Así que acá me queda raíz cúbica de 30 cuartos. ¿Y acá qué le pongo? Frontera, ¿o no? ¿Qué quiere decir frontera? O sea, ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado, porque el cerrado me va a dar L0. Me queda un tanque esférico. Puede ser, ¿no? Así que acá va cerrado. Porque ese valor correspondería al L igual 0, el tanque sería una esfera, pero es factible. Entonces, ¿Ah? Entonces sí hay punto frontera. Entonces ahora existe punto frontera. Y es X igual, R igual a raíz cúbica de 30 cuartos. ¿Ah? Ahí tengo un punto crítico frontera. Bueno, ahora vamos a derivar. La fórmula era esta, entonces C' de R es 12.000 por la derivada de aquello, de 2R menos 2 sobre R cuadrado. ¿Sí? Las cuentas de esto se puede hacer en cualquier lado donde R no se anule, ¿no? Entonces el dominio va a ser este sacándole el 0, pero ya no lo tiene el 0, así que es el mismo, ¿sí? Porque el único problema acá de calcular es en R igual 0, pero R igual 0 no está en el dominio, así que el dominio de C' es igual al dominio de R, de C, ¿ah? Y entonces no hay puntos singulares, ¿ah? No existen puntos singulares. Y puede ser que calculando el dominio de la derivada no coincida, tengas que fijarte de nuevo si los físicos del tanque coinciden. Lo que pasa es que yo sé que en este intervalo los físicos se cumplen, ¿no? Y entonces, estando dentro de ese intervalo, la parte física ya se va a cumplir. Lo único que puede pasar es que no se puede hacer la cuenta por alguna razón y hubiera un punto singular, ¿no? Pero la verificación de que las medidas tengan sentido ya está acá. Por siempre hay que limitar el dominio, por más que acá me dé que es R menos el 0, lo tengo que hacer intersección esto para quedarme con lo que esté dentro del dominio de la función. No puede ser más amplio el dominio de la derivada que el de la función. pero fue una consulta, la constante 12.000, ¿te queda igual o no? Cuando lo derivaste. Sí, es un factor constante que cuando derivamos ya a esta altura deben saber, cuando tenemos un factor constante lo más fácil lo dejamos ahí y derivamos el resto, ¿no? Por aquello de que la derivada de K por F es K por la derivada de F, ¿no? Bueno, así que ahora vamos a los puntos estacionarios, Teníamos un frontera, no hay singulares, y para punto estacionario resuelvo C' igual 0.
Y si C' igual 0, como el 12.000 no se va a anular, es cuando 2R menos 2 sobre R cuadrado sea igual a 0. ¿No? Y entonces, ¿qué me queda esto? R tiene que ser 2R tiene que ser igual a 2 sobre R cuadrado, ¿no? Y entonces, los dos los tacho. R cubo tendría que ser igual a 1. ¿Sí? Así que es R igual 1. La única solución que hay que ver que esté en ese intervalo. ¿No? Pero como la raíz cúbica de 30 cuartos mayor a 1 está en el intervalo. ¿No? Si hubiera varias raíces, ojo que si hay alguna fuera de ese intervalo hay que no considerarla. Tiene que estar en el dominio. Por ejemplo, no sé, si hubiera una raíz negativa, esa la descarto, digo, no está en el dominio, acá, ¿no? Y la descartaríamos. Entonces tenemos dos puntos críticos, este y este, ¿sí? ¿Ok? Y ahora tenemos que ver si alguno de estos es el mínimo, ¿no? Nos pedía de minimizar el costo, ¿no? En general se pide siempre minimizar los costos, nadie quiere maximizarlos, a menos que esté cobrando una comisión. Un momento que borré esto, queda 2 sobre R cuadrado. Bueno. Entonces, para ver si los puntos son extremos, en el caso del punto, bueno, no puse acá este punto estacionario, ¿no? Como este es un punto estacionario, puedo usar el criterio de la derivada segunda para clasificarlo. ¿Sí? Que recuerden que solamente funciona con los puntos estacionarios, no con los singulares ni con las fronteras. Y de la derivada segunda de eso es fácil de hacer. Entonces voy a hacer segunda de R, que sería 12.000, por la derivada de 2R es 2, y la de esto es, esto fíjense que es menos 2 por R a la menos 2, ¿no? Entonces me queda menos 2 por menos 2 R a la menos 3, ¿no? ¿Sí? Pero no me importa, lo que me importa es solamente cuánto vale en 1, ¿no? Y entonces segunda de 1 sería 12.000 por, y esto me daría 1, y esto me daría más 4, por 2 más 4, ¿no? Evidentemente es positiva. ¿Sí? Como es positiva, recuerden la concavidad hacia arriba, entonces es un mínimo. El criterio de la segunda derivada, entonces, por criterio segunda derivada, hay un mínimo en R igual 1. ¿Sí? Y para R igual 1, el L, ¿cuál sería? Ya la perdí acá la fórmula. ¿Cómo era la fórmula del L? Si lo tienen por ahí. L era 10 sobre R cuadrado 10 sobre R cuadrado menos 4 tercios por R. por R. Ahí está. Y con 1 me queda fácil, porque es 10 menos 4 tercios. ¿No? Así que L igual 10 son 30 tercios 16 tercios. menos 4 tercios, 26 tercios. Bueno, de metros, ¿no? Lo que no dije es que esto eran metros, me olvidé de mencionar al principio, R y L estaban en metros. ¿Ah? Bueno, sustituyendo esto en la fórmula del costo, pueden ver cuál es ese costo. De todas maneras, igual nos falta clasificar el otro punto crítico. Pero esto es un punto crítico frontera. Entonces, y es la frontera de aquel lado, o sea, viene el dominio así y termina acá. Y entonces lo que importa es si acá viene bajando o viene subiendo. Entonces lo que me importa es el signo de la derivada en ese punto. ¿Sí? Si la derivada es positiva, es un máximo. Si es negativa, es un mínimo. ¿Sí? Y la derivada está acá, ¿no? ¿Cuánto es C' de, cuánto es raíz cúbica de 30 cuartos? ¿No? Bueno, habría que sustituir acá
y le va a dar positivo, ¿sí? Porque esto valía, sí, para los mayores a 1 le da positivo, porque este va a ser más de 2 y este va a ser más chico que 2. Entonces lo que sea, lo pueden hacer con la calculadora, le da positivo, y como es positivo, tienen que termina el dominio en un punto donde venía creciendo, entonces es un máximo. Entonces, máximo en R igual a raíz cúbica de 30 cuartos, L igual 0. O sea que el tanque esférico es el más caro de todos. ¿Trataste ya bien? Sí. Bueno, lo que a ver si en determinada dimensión, sí. No pide cuál es el costo. O sea que con esta respuesta ya está. No hay que decir, bueno, y con esto sale tanta guita. Pero si lo pregunta, si cuál es el costo mínimo, entonces a él faltaría sustituir esto en la ecuación del costo. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. Me alegro. Qué largo. El 26 sobre 3, digamos. Sí. ¿De dónde Salió de la ecuación que teníamos que decía que esto que está acá era L. Cuando habíamos despejado L en función de R, yo porque lo borré, ustedes en la hoja la deberían tener escrito. Tienen que L vale esto. Si sustituyo por 1 me queda 10 menos 4 tercios. No, yo me refiero dentro de la... Esto es un problema típico, digamos, de esos que tenemos dos variables y una restricción. Con la restricción despejamos una variable en función de la otra y la sustituimos en la fórmula del objetivo, de lo que queremos maximizar o minimizar. Bueno, estaba lindo este, ¿viste? También se podría haber dicho que tengo un presupuesto de tanto para hacerlo y maximizar el volumen. En lugar de tener un volumen y minimizar el costo. Esos son lo que se llama problemas duales. Ese es un problema visto de dos formas distintas. Podríamos cambiar el mínimo en la respuesta nada más. ¿Cómo? Que acá sería solo el mínimo. Ah, sí, porque lo quería minimizar. ¿Quieren verlo al revés esto? ¿Tener un presupuesto y minimizar el costo? Perdón, y maximizar el volumen. Bueno, déjenme ver cuál sería su presupuesto. Déjenme ver si este no tenía lo mismo en el otro tema. Eso quiero ver. Esto era seguro parcial. Tema 1 de 22. Ahí, eso. Bueno, pero vas a capaz de Lo primero lo hacía para empezar a hacer. Si lo planteo bien, ya lo otro se hace. Bueno, ya sabes. Por eso lo ¿cuánto nos quedaba el costo de este? Digo, el costo del costo nos queda. Déjame ver, para poner algo que nos dé los números más o menos lindos. Los singulares iguales Acá, esta, ¿no?
Sí, lo mismo. Sí, 36.000, ¿no? Claro, entonces vamos a poner que tenemos $36.000, ¿sí? Presupuesto, Sería 36.000, ¿no? 36.000. Ah, y queremos maximizar el volumen, ¿sí? Tenemos esa guita y queremos maximizar el volumen. La fórmula del costo es la misma. No, perdón. Vamos de vuelta, empecemos de vuelta. ¿Qué tenemos? Que el volumen, dijimos que era igual a el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi r cubo, más el volumen del cilindro, que es 2 pi r por L, ¿no? Por otro lado tenemos el presupuesto, ¿sí? Y el presupuesto me dice que el costo, que es 36.000. No pusiste el área ahí. No es El área pusiste en la segunda parte. Ah, no, sí, está mal. Sí, por el IRL. IRL cuadrado L. $36.000 que tenemos, lo podemos gastar en los cabezales, que salían 3.800 sobre pi, por 4. Ah, pero un momento, volumen es 4 pi r cuadrado. Sí, está ahí, 4/3 de pi r cubo. Por 3.800 por 4 pi r cuadrado, más 1.200 era 1.200 sobre pi, por el área del lateral, que es 2 pi r l, ¿no? Entonces, acá simplificamos los pi, ¿sí? Me queda que 36.000 tendría que ser igual a... Perdón, pero el 4/3 ¿dónde quedó? Hay 4 nada más. Acá. ¿Y cómo pasa un 4? ¿Eh? ¿Cómo pasa a ser un 4 solo? Es que esta es otra ecuación. Ah, es otra. Sí, porque acá estamos en el área de la esfera y acá en el volumen. Ah, listo. ¿Tá? Porque lo que tiene costo es el área, la chapa. Esto me queda 15.200 r cuadrado más 2.400 RL. Entonces de acá tengo que despejar una ecuación y sustituirla ahí. Eso es, perdón, una de las variables. ¿Sí? Y otra vez acá nos va a convenir despejar el L, que es más fácil en este caso, ¿no? Entonces me queda, primero voy a dividir por 1000, tacho esto, le pongo una coma acá y acá aquí, me queda 36 menos 15,2 r cuadrado igual a 2,4 RL, ¿no? Divido por el 2,4 R y me queda que L es igual a 36 sobre 2,4 L menos 15,2 R sobre 2,4, ¿no? Esto es 360 sobre 24, dividido por 3, 120 sobre 8, 60 sobre 4. Esto se puede simplificar bastante, ¿no? Es 3 medios, 3 medios no, 30 medios. 15. ¿No? 26 dividido 2,4, 15. Sí, 15. 15 sobre L. Y acá también se debe poder simplificar. ¿Cuánto da eso? ¿Está en calculadora ahí para calcularlo? Y hacer una fracción. 6,33. Sí, pero es periódico. ¿Cuánto? 6 y un tercio.
Sí. O sea que son 18, 19 tercios, ¿no? 19 tercios R. ¿Ya? Esa longitud la puedo sustituir ahora en el volumen, que es lo que tengo que maximizar. Ahí ¿No? profe, ya teníamos una restricción también, ¿no? De la L. La restricción la teníamos acá. Acabamos de despejar. Pero digo ahora la L, vamos a tener otra restricción también, ¿no? Bueno, todavía no vimos el dominio. Ah, ok. Pero antes de ver el dominio voy a sustituir acá. En el volumen. Entonces el volumen me va a quedar ahora en función de R nada más. R. Germán ahí es una R, no una L. Ah, Eh, L es igual a y te queda en función de R. L, Es R. acá es L. Sí, pero el otro es R. Acá acá, perdón. Y el del anterior también. ¿Esto qué dice acá? Esto Ahí es es R. R. R y R, sí. Entonces decíamos que vamos a sustituir esa L por esto, y me queda 4 tercios de pi R cubo más pi R cuadrado por L, pero L es 15 sobre R menos 19 R sobre 3. ¿No? Para un poquito que me está faltando un pi. Era pi R cuadrado acá, ¿no? Pusiste dos veces. R cuadrado, pi R cuadrado. Bueno, y entonces, ¿qué me queda? El pi lo voy a tomar como factor común, para que no me ande molestando por ahí. Me queda 4 tercios de R cubo, más 15R, ¿no? Menos 19 tercios de R cubo, ¿no? Y entonces los 4 tercios menos los 19 tercios me dan menos 15 tercios. 15R menos 15 tercios de R cubo por pi. ¿Tá? Y el 15 lo voy a tomar también de factor común. Me queda 15 pi. Es un 5 igual, 15. Y hasta un R podría tomarme, pero no lo voy a hacer. R menos, menos R cubo sobre 3. ¿No? ¿Sí? Sí, o sea, el 15 tercios del 5 es lo mismo. Sí, pero como tomé el 15, sí, si querés pondremos 5 y 3R menos R cubo, es lo mismo. ¿Qué dominio tenemos acá? Para empezar, bueno, eso no tiene ninguna restricción, ¿no? Entonces el R tiene que ser positivo nada más. ¿Podría ser 0? Bueno, ¿qué pasa? Si es 0, el L me da infinito, ¿no? Porque lo tengo acá dividiendo, ¿ah? Entonces no puede ser 0. Entonces el dominio de B de R es 0 abierto. ¿Y qué valor máximo puede tener? El que anule L, ¿no? Porque si es muy grande me queda este factor negativo, va a ser más grande, me va a quedar negativo, ¿tá? Y si buscan en cuánto se anula R, vamos a ver acá, el L, el que anula L me queda algo así como que 15 sobre R va a tener que ser igual a 19 sobre 3 por R, ¿sí? O sea, acá no me comí ningún cuadrado, no. Me queda 15, 45 sobre 19. 45 sobre 19 Igual a R cuadrado. igual a R cuadrado, o sea que R sería la raíz de 45 sobre 19, ¿no? De valor máximo. Y me da 45 sobre 19 raíz. Y esto es cerrado porque otra vez tenemos el tanque esférico, en ese caso. Para que voy a borrar esto que es de lo anterior, ¿no? Todo esto es de lo anterior, que no se entrevere. Entonces, tenemos una frontera, un punto crítico frontera,
R igual a raíz de 45 sobre 19, que es punto crítico frontera. ¿Sí? Y tendríamos que derivar para ver si hay singulares y estacionarios, ¿no? Entonces, B', la tenemos acá, B' de R sería 15pi, que es un factor constante, lo dejo ahí, y la derivada de lo otro es 1 menos, y eso es 3R cuadrado sobre 3. Como los 3 se me van, me queda R cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué dominio tiene esto? Fíjense que para hacer la cuenta no hay ningún drama, entonces es todo el mismo dominio que la función, ¿no? Dominio de B', porque no puede ser mayor, ¿no? De B' de R también sería el dominio de B de R. No hay puntos singulares. Puntos estacionarios, igualamos a 0 y nos da menos 1 y 1, ¿no? Pero menos 1 no está en el dominio, así que no lo contamos, ¿no? Y nos queda entonces R igual 1 punto estacionario. Y entonces otra vez podemos calcular, por la segunda derivada, que es bien fácil de derivar esto, calcular si eso es máximo o mínimo. Entonces B segunda de R sería 15pi por la derivada de aquello que es menos 2R, ¿no? Por menos 2R. Y en particular me interesa solamente lo que vale el 1, que vale menos 30pi, menor a 0. Como es negativa, es un máximo el punto estacionario. Entonces, máximo en R igual 1, L igual a lo que daba. ¿Ya? Lo sacamos de acá, 15 menos 19 tercios. Que da 45 menos 19, da 26 tercios igual que antes. De metro, ¿no? Y el otro punto, el punto frontera, es la frontera de aquel lado, tenemos que ver el signo de la derivada, y la derivada esta en cuanto es raíz de 45/19, que es mayor a 1, ¿sí? Me va a dar negativa. Entonces, viene así, termina acá, pero viene decreciendo. Entonces es un mínimo. ¿Sí? Entonces el punto este acá es, ¿dónde está? Punto frontera este es un mínimo. ¿Tá? Porque la derivada en ese punto es negativa. ¿Dónde está? B'. Si lo calculamos ahí, se puede con la calculadora, me da negativo porque es mayor a 1 esto. ¿Sí? Si uno encontrara más puntos críticos, uno tiene que después comparar de los mínimos cuál es el más chico o de los máximos el más grande para ver. En este caso el mínimo y el máximo, chao, mínimo hay uno solo. Pero podría dar si hubiera dos mínimos, entonces después de los encuentros tengo que ver cuál es el más chico de los dos. Porque en este caso, aunque no lo dice explícitamente, está pidiendo el mínimo absoluto. ¿Sí? Como ven, el mismo problema se puede encarar de dos maneras. No es exactamente el mismo, son problemas duales uno del otro. Estaría bueno hacer alguno de graficar alguna función, ¿no? Porque esa es otra parte importante de ver la concavidad, ¿no? Los máximos, mínimos y concavidad, que es, si se fijan en todos los parciales, hay una parte que le pide máximos y mínimos una función, en la otra concavidad y graficar. A ver si este era muy feo, la función. Mira, está buena.
Ya está. Fíjense que en este enunciado, para no hacerles perder tiempo buscando dominios en sus signos, se los da como datos, porque era un asunto del parcial pasado. Pero perfectamente podrían no darle nada y lo tendrían que hacer no para la primera parte, pero sí para la segunda que nos pide graficar. Entonces ahí no hay más remedio que tener 0 signos y asíntotas para graficar. Bueno, en el inciso A nos pide determinar los conjuntos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué tenemos que hacer para eso? La derivada. Buscar la derivada. Tiene la misma que Bien. No había dos. Tengo la misma calculadora. Esta no es mi calculadora. ¿Cuál es la derivada de esta función? Le queda 1 sobre... Sí. Deriva el logaritmo primero. 1 sobre... Uno sobre x cuadrado más uno. Bien. Con la derivada de lo adentro. Por la derivada de lo de adentro, que esto sería 0. Le queda Y la derivada de esto. 2x sobre... Piensen que esto lo puedo escribir como x cuadrado más 1 a la menos 1. ¿No? Y derivar eso es bajo el exponente Y le resto y le resto 1 queda por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. ¿Sí? O sea que en definitiva todo esto nos quedó negativo, lo voy a agregar acá, y nos queda 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto lo reescribí así y le calculé la derivada. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo seguimos? Vamos, como se dice, agrupado. Vamos a escribir esto de una manera lo más linda posible porque después, ¿qué voy a tener que hacer? Analizar los signos para ver dónde crece y dónde decrece la función. Así que tenemos que dejar esto lo más lindo posible. ¿Qué puedo hacer? Juntar los denominadores. Acá lo puedo sumar, ¿no? Puedo hacer la cuenta esta. 1 más 1 sobre x cuadrado más 1. Denominador común, x cuadrado más 1. Así que arriba es x cuadrado más 1. Más 1. Así que es x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Con lo cual, f' nos queda menos 2x sobre, y esto por aquello, x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1 por x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a Y simplificar. ahora este se me va con este. Y nos termina quedando menos 2x sobre x cuadrado más 2 por x cuadrado más 1. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el dominio de...? Habíamos puesto el dominio del original. De esta. Todos los reales. Tiene que ser ¿Todos de acuerdo? el interior mayor a 0. El interior tiene que ser mayor que 0 y se anula en algún, es negativo digo, en algún valor, se anula en algún valor. No, porque esto siempre es positivo, o sea que esta cuenta es siempre positivo, cuando le sumo 1 va a seguir siendo positivo, así que el dominio de esta eran todos los reales. Bueno, y de esta También todos los reales. también todos los reales, porque acá tengo denominadores, pero no se anulan nunca, ¿lo ven? Así que también son todos los reales. Con lo cual, de acá, ya sé que
no tengo puntos críticos frontera. Y simular. Y tampoco tengo puntos críticos singulares porque coincide con el dominio de F. Así que no hay frontera y no hay singulares. ¿Qué me va a faltar? Pero un punto estacionario. Dijimos, no existe punto crítico. Y hay que explicarlo, es un espacial que buscar puntos críticos y pide las tres condiciones, o no hace falta. ¿Qué cosa tres condiciones? Frontera, singulares, eso decís Sí. vos. Sí tenés que poner si hay o no hay. Y los dominios. O sea, no hace falta que digas cómo los dominios coinciden entonces, o sea, todo explicado así, no, pero sí tiene que estar esto escrito, digo, y esto también. O sea, que no hay puntos críticos frontera, ni singulares. Si no, voy a sacar una flechita de acá, no hay frontera, y de acá no hay singulares. Lo mismo. Y entonces voy a buscar puntos críticos estacionarios, haciendo que la derivada valga 0. Y es fácil, ¿hasta dónde es ese 0? En 0, porque el numerador solo se anula en 0. ¿Sí? Con lo cual, cuando vaya a hacer la tablita, ¿a quién tengo que incluir? Solo el 0. Solo el 0, ¿no? Porque el dominio tengo todos los reales, así que no hay ninguna restricción. Y tengo solo un punto crítico que es el 0. Dejo espacio para antes, dejo espacio para después. ¿Y acá qué voy a poner? Tengo que armar la derivada. El denominador lo puedo poner todo junto porque ya sé que es siempre positivo, así que lo puedo poner todo junto. Pongo aparte del numerador. X cuadrado más 2 por X cuadrado más 1. Siempre que hay numerador y denominador es mejor solo separarlo entre los dos, ¿o no? Porque capaz si separas la multiplicación del denominador te podés... No, me conviene poner todos los factores por separado, pero en este caso, esto yo ya sé que es siempre positivo. Entonces lo puse en un solo renglón, pero si esto fuesen dos cosas distintas, que quizás algunos se anulen a algún lado y sea positivo o negativo, los tengo que separar. ¿Sí? De hecho, si no, ahí empiezan a faltar las justificaciones. Por ejemplo, en el primer parcial ponían cuando era una función racional y el numerador lo factorizaban y ponían todo el numerador junto y ponían los signos y no justificaban por qué era positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O sea, hay que justificarlo. Entonces más vale poner todo por separado, que ya cada factor es fácil ver cuando son lineales, donde es positivo o negativo. O, por ejemplo, acá, porque este es muy evidente que es siempre positivo. ¿Sí? Entonces este de acá ya sabemos que es siempre positivo. Este se anula acá, antes en los negativos es positivo y después es negativo, con lo cual la derivada acá se anula, acá es positiva y acá es negativa. Así que, ¿qué va a pasar con la función? Crece Máximo. y acá decrece, con lo cual acá voy a tener un máximo. Esto es por criterio de la primera derivada, ¿no? Como hay cambio de signo de la derivada, entonces puedo asegurar que hay máximo. Te voy haciendo el gráfico con los datos que estaban en la letra. Bueno. ¿Te parece? El dominio, fíjense que ahí no lo dice, pero el dominio es la unión del C0 al C más y el C menos. Sí, lo colgamos acá igual. Ahí está. Entonces, viendo que es la unión de todos los reales, el dominio son todos los reales. Entonces, Tengo que decir entonces dónde crece la función. Conjunto de crecimiento. 0 menos infinito a 0. vacío, vacío. Esto De sin menos más. infinito a 0 y de decrecimiento 0 a menos infinito. de 0 a más infinito. Es todo positivo, así total. Y lo voy a tener que marcar en el gráfico, con lo cual acá me serviría saber cuál es el punto completo. O sea, yo sé que está en 0, pero ¿cuál es su otra coordenada? Máximo en 0 es la primera coordenada y la segunda coordenada, ¿cómo hago para calcularla? Y vengo acá en la función original y reemplazo por 0. Nos queda logaritmo de 2. Sí.
Así que el máximo está en 0 logaritmo de 2. Bueno, de lo que estaba en la letra, lo único que se puede hacer es esto. El dominio son todos reales, es siempre positiva, por eso no es negativa, y tiene asíntota horizontal igual 0. Y a eso se le puede ir agregando esto que tienen ahora. ¿Qué te dio? ¿Dónde? En 0. 0 logaritmo Ah, de 0, 2. 0. No. Ah. 0 logaritmo de 2. Ok, logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es un poquito menos de 1, ¿no? Sí. Disculpe, Eh, ¿qué dio ahí? 0,42. 0.42. ¿Acá? No, es logaritmo de 2. Ah, logaritmo. Es la imagen del 0. Y el Fíjate que acá si yo reemplazo por 0, esto me queda 1 sobre 1, más 1, me queda 2. Logaritmo de 2. La imagen del 0 es logaritmo de 2. ¿Sí? Y es un máximo. Y es un máximo. Como es un máximo de punto estacionario, lo pueden dibujar así. ¿Eh? Ya saben que tienen que tener esa forma. Tienen que tener una cavidad hacia abajo ahí. En el punto 3, fíjense que la parte A era conjunto de crecimiento y la parte B, puntos críticos y extremos. O sea, ya hicimos todo. Ahora voy a borrar para hacer el 4, que vamos a terminar haciendo el gráfico. Yo voy a marcar acá como crece en este tramo, le marco en verde que acá viene creciendo y que acá viene decreciendo. No es parte de la gráfica, simplemente para indicarme dónde crece y dónde decrece. Después lo borro. ¿Eh? Bueno, y ahora, en el punto 4, dice para la función del problema anterior, determine los conjuntos con cavidad hacia arriba y con cavidad hacia abajo y puntos de inflexión si los tiene. ¿Qué tengo que hacer para eso? Volvemos a derivar. Buscar la derivada segunda. La derivada primera nos había quedado esto. ¿Sí? Así que lo tengo que volver a derivar. Es un cociente. Debe ser el marcador, está loteando. Derivo el verde que uso. Sí. Derivo el de arriba, me queda menos 2. Tinta no le falta. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, que haya más, por el de abajo derivado. El de abajo derivado es un producto, así que tengo que derivar el primero, que me da 2x, por el segundo sin derivar. Si les queda más cómodo, antes de derivar ahí pueden desplegar el divisor. Le va a quedar de cuarto grado, pero va a ser fácil de derivar. Es lo que a ustedes les parezca más fácil, multiplicar y después derivar, o derivar con producto. ¿Eh? Esto es lo que dice Germán. Esto de acá, si hacen la distributiva, les queda x cuarta más x cuadrado más 2x cuadrado más 2. O sea, x cuarta más 3x cuadrado más 2. Entonces cuando Es fácil de derivar. multiplico por la derivada del de abajo, sería 4x cuarta 6x. más 6x. Porque si no deriva el producto es Si medio no, complicado. derivan el producto y después hacen la distributiva, le va a quedar lo mismo. Disculpe, ahí dice 4x cubo. 4x cubo, sí. Viene de la derivada de acá. Ah, ok. Más 6x. Y dividido el cuadrado del denominador, ¿no? Ah, sí, está bien. Hicimos tanto tiempo. Ahí para dividir el cuadrado del denominador les conviene dejarlo factorizado. Porque como le van a tener que tirar el signo, ¿eh? Igual está el cuadrado, ¿no? Pero es más evidente las raíces. Bueno, y arriba nos vamos a tener que poner a hacer la cuenta. Esto de acá es la distributiva que hice antes. X cuarta más 3x cuadrado más 2. Así que nos queda menos 2x cuarta menos 6x cuadrado menos 4 más 8x cuarta más 12x cuadrado.
Y esto nos queda 6x cuarta más 6x cuadrado menos 4. Ahí no es arriba del todo, no es menos 2x por 4x al cubo más 6x. La derivada es menos 2x. No entendí. ¿A dónde acá? ¿Este? No, más a la derecha. Ahí no 2x no es negativo. Tenía un menos abajo en F', era que- menos x. Estoy derivando el cociente. Con el cociente era menos, el de arriba sin derivar, y el de arriba ya era negativo, entonces el menos con menos me quedó más. Sí, ¿Sí? confundí con producto. Ahí. Ahí el numerador es lo que se llama una ecuación bicuadrática, porque es fíjense que solamente tiene x a la cuarta y x cuadrado, no tiene potencias impares. Entonces eso se resuelve sustituyendo, llamándole z a x cuadrado, y entonces le queda de segundo grado en z. Y z es x cuadrado, entonces las raíces positivas en z, su raíz cuadrada sería la de x, más o menos la raíz cuadrada que les dé, ¿no? O sea, sería como decir que estoy haciendo un cambio de variable en donde estoy llamando z a x cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora buscarle la raíz a este con la resolvente. Búscale la raíz con la resolvente. Podemos dejar claro exactamente para qué hacemos un cambio de variable. Para encontrar las raíces de la derivada segunda, porque va a Menos quedar el 3 signo de eso. es menos 3 más raíz de 33 sobre 6. Menos 3 más Raíz cuadrada de 33, todo dividido a 6. la otra con el menos. La otra sí, no, negativos. Que no me lo- Esa otra va a dar negativa y por lo tanto el x cuadrado nunca puede ser ese z negativo. Esto, El único porque- z que sirve es el otro. Fíjense que yo no quiero valores de z, quiero valores de x. ¿Sí? Con lo cual, si z me da negativo, x no tiene solución. Así que esta no me sirve. ¿Sí? Pero esta debe ser un valor positivo, si lo hacen. La raíz de 33 es más grande que menos 3. Así que, en definitiva, el valor de x es la raíz cuadrada de eso. Raíz de 33. Si no, también puedo hacer Número rufine feo. con aquel. Consulta 3 sobre Entonces 6. podemos hacer rufine con aquel polinomio y estaría todo el día. Sí, Profe, pero es de grado 4, tenés que encontrar la raíz y me da lo que que son. 45. No la va a encontrar. Está bien. Con la raíz cuarta hay raíces más lindas. No. ¿Cómo con la raíz corta? Sí, porque te cambia. ¿Escribir esto con raíz corta? Sí, me cambió el número por eso. Con raíz cuarta me da 0,67 más menos. 0,676, sí. En decimal. ¿Eh? ¿En decimal esto? Sí, 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 porque es totalmente racional. Cero. 0,676. 6, 7, 6. Sí, más o menos, ¿no? El más menos sale de que acá, para este valor de z, x tiene dos valores, ¿no? Pues está al cuadrado. Con lo cual tengo estos dos valores. ¿Sí? Bueno, volviendo acá a la derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? De la segunda derivada, perdón. Todos los reales. A ver cómo es la función. Y se anula, dijimos, en estos dos valores. Con lo cual voy a tener que buscar los signos en una tabla. Menos 0,676, 0,676 y vamos a poner entonces, y no lo, fíjense que este no lo escribimos en forma factorizada, así que no lo puedo escribir como factorial, lo voy a escribir así. 6x cuarta más 6x cuadrado menos 4. Y el de abajo ya sabemos que es siempre positivo.
Bien. Bueno, este factor sabemos que se anula acá y acá. Y me faltan los signos intermedios. ¿Cuáles serían los signos? El 0, por ejemplo, acá está, en el medio está el 0, De negativo. me da negativo. Si usan, ¿cómo se llama? El teorema no recuerdo el nombre, Usan. de Bolzano, tienen que justificar así que lo pueden usar porque es continua. La derivada segunda, por eso conserva el signo en los intervalos. Fíjese que ya sabíamos que tenía que ser negativa porque acá teníamos un máximo. Así que la concavidad tenía que ser negativa. Si le da positiva, revisen porque algo se está dando de patadas entre esto y lo otro, ¿sí? En algún lado o está mal el máximo ahí, o está mal la concavidad. Y nos quedan esos signos, más, menos, más. O sea que acá la segunda derivada es positiva, acá vale 0, acá es negativa, acá vale 0 y acá es positiva. O sea que la función original en este tramo va a ser cóncava hacia arriba, en este tramo va a ser cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba. Y acá tenemos puntos de inflexión. Pero los tengo que marcar en el gráfico otra vez. Así que tengo que evaluar estos dos valores en la función. ¿Por qué? ¿Qué hace qué afecta que sea continua? El teorema de Bolzano, si no es continuo, puede cambiar de signo sin que haya una raíz en el medio. O un Si punto de existencia. si esto hubiese sido una función más linda y la hubiésemos podido factorizar bien con raíces enteras, pongo todo en términos de factores y acá lo pongo todo por separado en la tabla. Y eso ya ni tendría que justificar que por Bolzano es continuo, entonces los signos son eso. Ahí porque tengo una cuadrática y una cuádrica y estoy diciendo los signos más, menos, más. ¿Cómo justifico que puse esos signos? ¿Sabes? Bueno, se calculan el valor de la función de a 0,522. En los dos casos, la misma. ¿Sí? Entonces, a ver, poquito. Recuerden en la función original, en esta. Esos son los puntos de inflexión. 2,1. El punto de 0,67, no sé cuánto, que está por acá, y este por acá, y este le da por ahí, entonces le da más o menos acá y acá. ¿Ah? Esto es, ¿cómo se llamaba? Raíz de 3 más raíz de 33 sobre 6, ¿no? Menos 3 es el primero. Menos 3. Sí. Ahí. Y esta es, de ahí, es menos raíz de menos 3 más raíz de 33 sobre 6. Y esto acá, a esta altura, es f de coso, 0,522 más o menos. Fíjense que acá nosotros sabíamos que había una asíntota en 0, ¿sí? Y la concavidad tiene que ser hacia arriba, con lo cual la función hace eso, ¿sí? Ahí la concavidad está hacia arriba y acá se va a pegar a la asíntota. Y después acá cambia la concavidad a ser así, con lo cual es así. ¿Ven que ahí hay un cambio de concavidad? Viene así y después pasa así. Sigue con esa concavidad hasta este punto y acá cambia y se va a acercar a la asíntota. En el punto de inflexión pueden marcar una tangente que pasa de un lado al otro. En el punto de inflexión lo que pasa justamente es eso, en la gráfica, la tangente pasa de estar de un lado de la curva a estar del otro. Pero recuerden que aunque no sea el valor exacto de la pendiente, para indicar punto de inflexión se puede indicar así. estos puntitos tienen que estar marcados, ¿no? Los de inflexión y el máximo mínimo. A la segunda parte decrece, ¿no? Sí. Sí, yo lo había marcado en verde, todo este tramo decrece, en todo este crece, pero con dos concavidades distintas. Sí, fíjate que pusimos crecimiento de menos infinito a 0 y decrecimiento de 0 a más infinito.
se le pide los intervalos de concavidad positiva, entonces le pone, sí, no. bueno, es de menos infinito a aquel valor, unión tal otro, y concavidad negativa, sí, no tengo una nomenclatura estándar. Y el otro pueden poner directamente de, ¿cómo se llama? De menos la raíz aquella más la otra, ¿no? Los puntos en los intervalos hay que ponerlos con la fórmula exacta. Después los aproximados lo usan para ubicar el punto de la gráfica, ¿no? Pero no le pongan acá 0,500, 0,600, no sé cuánto, porque no es el valor exacto es este. ¿Por qué? Porque yo te la hago. La primera raíz, la raíz más chiquita, es la que salió acá de la resolvente esta. Sí, Pero yo acá estaba buscando Z. claro, Y yo acá en realidad quería X. claro. Entonces, si vos de acá despejas X, ¿qué te queda? Que el módulo de X es igual a la raíz de Z. Entonces, el valor que a mí me había dado, le tengo que hacer la raíz para que sea raíz del polinomio con X. Listo. Entonces, por eso, esta raíz grande es esta, y la chiquita es la de la resolvente de Z. Listo. Ya entendí. Pasa que tenía como esta cosita de que justo el polinomio que quedaba acá no era tan lindo de factorizar. Si acá hubiese quedado algo más lindo, bueno. Ah, ya la memoria. La metí a su error. Por eso le llegaba a agarrar un número. Este lo Más que lo hace el- Multiplicado por inducción. No, con tres, yo con trauma. Acá encontré un parcial que tiene un problema de Si lo la recta tangente con es como derivada que no le implícita. confunda un signo. Claro, también eso. Yo ni me Si lo acordaba haces que espacio era. entre aquello lo puedes hacer. ¿Eh? Yo ni me acordaba que era eso. ¿No te gusta? ¿Sí? ¿En qué momento vimos tanto? No me acuerdo en qué momento vimos una cosa. México tiene alguna cosa más interesante. Sí, ahora lo primero. No sabía si les quería dar tiempo. El último tiempo. No, tenemos poco para repaso. Increíble. Tiempo tiene que ir a la casa de tratar hacia algo de toda la información. Yo lo recordé, yo no me meto de realidad. Amigos, son increíbles. Faltó una clase. Hoy vino Messi. Sí, no. Messi que no son tan este también. En la derivada eso lo han siempre. Ah, las derivadas, las propiedades inversas. Estamos jugando como diciendo, Hay que tener el modo en un parcial no te van a preguntar la demostración de esas cosas. Tenés que usarla, la derivada. Bien parejo. Si te aparece una función ahí que tenga un arcotangente, un 4 días, pero que derivar, vas a tener que acordarte cuál es yo la aproveché derivada. cuando vimos todo ahí, me aparece todo lo Que no lo recibas en el momento. pueden pasar Bueno, la caída sin la teoría. Tenemos que calcular la recta, tenemos que hallar la recta tangente. Así nos fue. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de recta tangente? Era I No menos puedo creer que eso probó bronca. igual a... ¿Era I? No, pasa esa prueba. La parte más importante de la recta tangente. La pendiente era, no me acuerdo cuál. ¿Y cuál es? M. Bueno. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada. La derivada en el punto, en x0, por X menos X. x menos x0. Bien. Nuestro x0 acá sería 1 Eso es lo que hay que hallar. y 0 es f de x0 que es menos 1. ¿Sí? Lo más importante es hallar No tenemos clase. la derivada en 1. ¿Sí?
El tema es cómo encuentro la derivada. Obviamente acá, fíjense que mi ecuación tiene x e y. Y es f de x, ¿no? Nunca vamos a conocer ¿Cómo hago para encontrar la derivada si tengo esta ecuación nomás? Tengo que calcular la derivada implícita. ¿Cómo se calcula una derivada implícita? Era PI sobre DT. Uno Ah, PI sobre DT. ¿Se acuerdan cuando vimos diferenciación? ¿Podría explicar de vuelta cómo llegamos a eso? ¿A esto de acá Vamos a lo abajo? de arriba, porque hay... Esta es la fórmula de recto tangente. Listo, por un recto tangente. Y menos y0 es igual a la derivada en el punto por x menos x0. La fórmula de recto tangente. La flechita que saqué para abajo, por lo tanto es esto. Este sería x0 y este x0. Sí. O f de x0. Como acá no me lo da como una fórmula de f de x, ya me están dando el i0 que es menos 1. El tema es que dije que lo que más importante del ejercicio es encontrar la derivada en 1. O sea, la derivada en sí y después vuelvo en 1. Y obviamente estamos diciendo que y es la función de x, ¿no? Y es f de x. Bueno, ¿cómo hacíamos para derivar esto? ¿Qué era hacer el diferencial de y? Ah, esto es lo que te decía hace rato. Sí, es lo que no entiendo. No. Esto no entiendo un poco. La ecuación que tenemos no es explícita, no nos da y en función de x. Nos da una igualdad entre las dos. Una ecuación entre las dos variables. Y lo que hacemos es diferenciar miembro a miembro la ecuación que tenemos. Y después vamos a tratar de despejar de y y de x, ¿no? Y que nos queden divididos. Y ahí sacamos la derivada. O sea, esta ecuación de acá la vamos a diferenciar miembro a miembro. O sea que voy a hacer el diferencial de x cubo por y cubo más y cuadrado. Salud. De esto. Ah, claro, ahora sí. Bien. ¿Qué reglas cumplían los diferenciales? ¿Qué era el diferencial? Todavía no se sentaron a estudiar. Han estado repasando. ¿Se acuerdan que era casi como la derivada? Claro, era similar. Y había que juntar los de I y de X de un lado. Sí. Después, bueno, lo juntábamos los de Y. Al final, digamos. Pero las reglas eran las mismas que las de derivada. O sea, el diferencial de una suma era la suma de los diferenciales. El diferencial de un producto cumplía la regla de la derivada. ¿Se acuerdan? Del producto. O sea, hacer el diferencial este, hacer el diferencial Yo pensé que eso era englobaba el nombre de otra unidad. de esto Lo mismo de... más el diferencial de esto. Profe, perdón, ¿puede ser que la fórmula de la tarjeta que teníamos anotada de antes, en vez de ser la derivada de x0, era el diferencial de y sobre el de x? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Con otra anotación. Nada más que acá puse F', pero sí. Bueno, sí, no, está bien. Es una defensa. Sí, está bien. Es una defensa como... No, sí. ¿Vamos? ¿Qué más puedo hacer ahí? Porque lo separé en dos diferenciales, como separamos las diferenciales. Juntar los de Y. Dijimos que la derivada, el diferencial de la suma era la suma de los diferenciales, de ambos lados. Y acá el diferencial del producto cumplía la regla del producto como la derivada. O sea, hago de cuenta que estoy derivando. Digamos. O sea, derivo el primero. El diferencial de x3 por y sin diferencial más x3 por el diferencial de y3. O sea, tengo la derivada del primero. Hacerlo en dos pasos. ¿Qué cosa? Ponerle el diferencial de x3 y después la... Ah.
Aplicar Lo la venía regla haciendo solo. muy, ¿Eh? lo venía haciendo muy Sí. de paso en paso. El diferencial de x cubo por Y cubo. y cubo más el primero sin diferencial por el diferencial del segundo más el diferencial de esto. ¿Y cuál es el diferencial de y cuadrado? Es la derivada por el diferencial. La derivada de esto 2i es 2i por por diferencial de el diferencial de y. ¿Sí? Y del otro lado ya tengo diferencial de x más diferencial de y, ahí no pasa nada. Acá sigue habiendo cosas que no son solo diferencial x y diferencial y, o sea, todo terminar esto y esto. Diferencial de x cubo, la derivada por el diferencial. x cuadrado por diferencial de Por diferencial x por cubo más x cubo por la derivada cuadrado por diferencial de y. de y. Obviamente acá hicimos varios pasos, ustedes ya si están un poquito más cancheros después lo pueden hacer más de una. Lo estoy haciendo bien paso por paso para que no se pierda. Bueno, y ahora tengo que juntar los diferenciales de x y los diferenciales de y, todos juntos. O sea que ya de por sí puedo juntar de un lado los diferenciales de x y del otro los diferenciales de y. Tengo, diferencial x tengo acá y acá, y diferencial y tengo acá, acá y acá. Bueno, pongo todo y al final el término del diferencial, ¿sí? Una cuestión de orden nada más, este término. Y después este, que pasa por acá. Y del otro lado, los diferenciales de y. Este término que va a pasar restando, menos 3x cubo y cuadrado, diferencial y. Este que va a pasar restando. Y este que ya estaba acá. ¿Se pueden de alguna manera los diferenciales están de distintos lados de la igualdad como que cancelarlos o no ser el espejo o eso se puede? Los cancelás si son justamente el mismo término. Pero acá, ¿qué querrías cancelar? ¿Este con este, por ejemplo? No, yo te digo del diferencial de x que está de un lado y el diferencial de x que está de otro. Y pero este no está multiplicando con nadie, con 1, y acá el diferencial de x está multiplicando por un 3x cuadrado. No los puedo cancelar. Si tuviese solo este, Solo ese sí. sin este y cubo y sin esto, sí. Porque sería lo mismo, lo paso restando y se cancela. Bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar factor común de x, para que me quede uno solo. O sea que me quedaría 3x cuadrado y cubo menos 1 por dx. ¿Sí? Me saqué el factor común. Y el otro lado voy a hacer lo mismo con dy. ¿Por qué después de que haces el diferencial de x al cubo, abajo te queda 3 por x al cuadrado por dx, de x? Porque es el diferencial de una función que depende de x. Es la derivada por el diferencial de la variable. Es definición de diferencial, no es la derivada de facto, es casi la derivada, es la derivada por el diferencial. ¿Ven? En todos los términos le tiene que quedar algún diferencial. Y no les puede quedar ni sin diferencial un término que diga, no sé, 4, por ejemplo, sin de x o de y, ¿no? Y tampoco le puede quedar un producto de x por de y, nunca aparece eso. ¿Sí? O el factor de x o el de y, de modo que siempre van a poder sacarlo de factor común en cada lado, el de x o el de y. Y del otro lado saqué diferencial de y, me quedó menos 3x cubo y cuadrado menos 2y más 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos hacer ahora? ¿Por qué hice todo esto? Porque quiero juntar de un mismo lado de y sobre dx, que sería la derivada. Como decía por allá el compañero, la derivada esta es lo mismo que decir de y sobre dx.
la derivada de la función sobre su diferencial. ¿Sí? Entonces allá lo que tengo que hacer es pasarlo dividiendo para allá. Y para acá. Entonces me va a quedar 3x cuadrado y cubo menos 1 sobre menos 3x cubo y cuadrado menos 2y más 1. Y acá me va a quedar el diferencial de y que pasa por acá, diferencial de x. ¿Sí? Y esto sería la derivada. Nada más que está en función de x y. Sí, en vez de x, claro, de x. Ahora, ¿cuál era mi objetivo? Buscar la derivada en el punto. ¿Sí? Si mi función derivada está en función de x y de y, y bueno, voy a tener que usar las dos coordenadas. En vez de usar solo de 1, voy a usar de 1 menos 1. O sea que la derivada, el de y sobre dx, en 1 menos 1, ¿qué me va a quedar? 3 por 1 al cuadrado por menos 1 al cubo, menos 1, sobre menos 3 por 1 al cubo por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 1. Esto me queda menos 1 y esto 1, así que me queda menos 3, menos 1, menos 4 arriba. Y abajo nos queda menos 3, todo esto 2, más 1. Entonces se me cancela. Puede ser, la derivada vertical. No existe la de... ¿Por qué menos 3 por menos 1? Sí, puede ser. Sí. ¿Cómo menos 3 por menos 1? No, es menos 1 al cuadrado. Y me queda menos 3 más 2 más 1. Como es 1 menos 1 es menos 3, 2, 1. Sí. Da 0 este factor. Esto da 0. Sí. Entonces le queda que de x es 0. Eso significa que es vertical. Perdón, de x... Sí, no existe la... No existe la derivada. Claro, la derivada. Pero sí la derivada de x respecto de y que da 0. La de y respecto de x no. Pero la de x respecto de y, sí. Y si es 0 significa que la tangente es vertical. Por eso no tiene recta tangente. Tiene recta tangente vertical, la fórmula no es aquella porque por eso no es esta fórmula supone que la tangente no es vertical. La de la tangente vertical que es x igual al valor, x igual 1 es la tangente. Entonces, en caso de que nos dé 0 de x en esta fórmula, significa tangente vertical. Y claro, y como el x del punto es 1, es x igual 1. Vale, suponíamos que era esta fórmula tangente si no era vertical. Acuérdense que esas ecuaciones, la relación no necesariamente es una función, es una curva, pero muchas veces no es función. Y perfectamente puede tener raíz vertical. Por ejemplo, una elipse en los extremos tiene tangentes verticales de cada lado, ¿no? Entonces, si con esa fórmula, que sería la fórmula de diferencial, no nos da nada, es porque es vertical sí o sí. Si cuando calculás la derivada en el punto te queda que no existe, porque acá me quedaba menos 4 sobre 0, ¿sí? No lo puedo calcular, entonces significa que la derivada en ese punto no existe. Si considerás las variables al revés, la x en función de y, ¿no? O sea, con los ejes al revés, entonces te daría que la derivada de x respecto de y es este cociente dado vuelta, y el numerador se anularía, daría 0. Si la derivada de x respecto de y es 0, la recta es vertical. Es paralela al eje x. Así como dando la derivada de y respecto de x es 0, es horizontal.
Pero siempre es de Y sobre de X o no. La fórmula normal que usamos siempre es esa. Si no te dice nada, se supone que Y está en función de X. Pero no aplica en el caso de la tangente vertical. Venía con rapita. ¿Era de parcial? ¿Sí? Ah, de química. No, que estamos en sistema. Una pregunta. ¿Qué pasa si de I te da 0? ¿Sí qué? De I te da 0. Si los dos factores se anularan, sí, entonces no sería vertical la tangente. Habría que ver el límite cuando X tiende a hacer la curva. Probablemente tengas un cruce de dos tangentes ahí. Ya todo 0, No podés determinarla. ¿cómo se vería? Y no sé, habría que ver, pero podría ser, por ejemplo, la curva podría ser algo así, ¿no? Una cosa así. Y entonces en este punto capaz que te da las dos verticales, ¿no? La dos nula, la verdad que, no sé, habría que hacer ver el caso, verificarla.